Me salgo y se viene. Buenas tardes, 452. Buenas tardes, profesor. ¿Dónde andan los demás? ¿Son muy poquitos? ¿O tienen clase o qué onda? A ver, ¿o ya se rindieron? ¿Ya los repruebo todos y ya estoy en paz yo? ¿Qué pasa? Explíquenme. Que alguien me explique, por favor. Muy bien. Todavía faltan 2 meses de clases, así que ni empiecen a flojear porque se va a hacer más pesado. Bueno, jovencitos, el día de ayer tuvimos 2 sesiones y estábamos viendo fuentes de energía, la parte final, y empezamos a ver ya lo que es calor y todos los conceptos relacionados. Dijimos que íbamos a empezar a ver termómetros y escalas de temperatura. Entonces, bueno, 7 nada más. Voy a empezar porque si no el tiempo se nos va y los videos están muy justos para el tiempo que tenemos. Entonces, comparto primero el audio. Este es el video. Este es de una clase de ayer miércoles, y vi lo mismo, el termómetro. Entonces, bueno, yo voy a ir admitiendo poco a poco en lo que van entrando, porque nada más son 7, pero les digo, no puedo esperarme, porque los videos, pues, están muy justos. Chequen aquí abajo, mide 36 minutos. Entonces, bueno, está justo. Corre video. Muy bien. Entonces, vamos a ver esta parte, el termómetro y la medida de calor. Entonces, vamos a ver, sigo admitiendo, perdón. Dice una escala de temperatura. Bueno, antes de empezar a leer el texto, la escala de temperatura que manejamos aquí en México es la Celsius. Ángeles Ruiz, no has apagado tu micrófono, por favor. Entonces, bueno, la escala que manejamos en México es la de Celsius, y hay otras escalas, la Fahrenheit, la Kelvin, la Reaumur, hay otras, pero la que nos va a interesar es la Celsius. Entonces vamos a empezar a leer. El termómetro y la medida del calor, una escala de temperatura. Cuando hemos hablado de temperatura, se ha utilizado automáticamente la escala con la que más estamos familiarizados. La escala Celsius o centígrada es la misma. Aunque suponemos que el lector ya la conoce, en la escena adjunta podemos ver cómo se graduó un termómetro en esta escala, basándonos en la constancia de la temperatura a lo largo de los cambios de estado. Y vamos a ver este dibujo, es importante. Y ahí están los puntos de referencia de la escala Celsius. ¿Qué fue lo que hizo Celsius? Que fue un científico, creo que era noruego o sueco, no recuerdo bien. Él fue al mar, a nivel del mar, y agarró una ampolleta de cristal que no estaba graduada todavía, porque no existía la escala. Él la iba a inventar, es un invento de él. Entonces, ¿qué hizo? Pues le metió mercurio dentro de esa cápsula de cristal y le puso un canal por donde podía moverse el mercurio, aumentar su tamaño o disminuir. Él ya sabía de la propiedad del mercurio, que se dilata cuando aumenta la temperatura y se contrae cuando se enfría la temperatura, pero se dio cuenta que era proporcional, o sea, que si aumentaba cierta cantidad la temperatura, aumentaba cierta longitud el tamaño del mercurio. Si aumentaba el doble la longitud. Si aumentaba el triple, lo hacía al triple el mercurio en cuanto al volumen. Entonces se dio cuenta que era proporcional y por eso utilizó el mercurio.
Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Metió el mercurio en una cubeta, en un recipiente con hielo y bajó el nivel del mercurio. Donde se quedó quieto, ahí marcó, ahí puso una raya y le puso 0 grados. Luego, ¿qué hizo? Calentó el agua. Y cuando empezó a hervir, puso otra marca. Y a ese le puso 100, porque se le ocurrió eso a él. Estaba inventando la escala. Entonces, ¿qué hizo? Pues tenía 2 marcas, una en 0 y otra en 100. Pues lo más natural que seguiría hacer sería dividir, ¿no? Hacer marcas de 1 en 1 hasta 100 del mismo tamaño. Y a cada división le llamó grado. Y como eran 100, le puso Celsius, grado centígrado. Centi es 100. Entonces, para él fueron grados centígrados. Ya después, con el tiempo, se le cambió a grados Celsius en honor a este científico. Y entonces lo importante es que lo hizo a nivel del mar, porque si lo hubiera hecho a otra altura diferente, los resultados hubieran sido diferentes, porque la presión influye mucho en estos fenómenos. La presión del aire de la atmósfera hace que se comporten de diferente forma según la altura. Por eso es importante que él apuntó que era a nivel del mar, porque para un científico también es importante que los demás científicos puedan repetir su experimento y puedan obtener los mismos resultados. Para un científico es muy importante ser reconocido, que la gente reconozca su labor, sus descubrimientos, y para eso deben publicar de tal forma que los demás científicos puedan repetir lo que él hizo y obtengan los mismos resultados. Y ahí es donde la comunidad científica reconoce al científico, porque se pueden reproducir sus experimentos, no son inventos, y descubre, inventan cosas. En este caso fue un invento, la escala centígrada o Celsius. Así que no se confundan, es lo mismo. De repente piensan que es diferente, pero no. Entonces sigo leyendo. Además de la Celsius, existen otras escalas. En la escena Reaumur, esa es otra escala, el punto 0 es también el de fusión del hielo, pero el de ebullición de agua se marca como 80 en lugar de ser el punto 100. O sea, simplemente en lugar de 100 se pone 80. De modo que para pasar de la escala Celsius a la Reaumur, podríamos aplicar la siguiente ecuación. Temperatura Reaumur es igual a 0.8 temperatura Celsius, donde TR es la temperatura Reaumur y TC es la temperatura Celsius. La escala Reaumur, utilizada en otros tiempos en Francia y Alemania, ha sido reemplazada en estos países por la escala Celsius, aunque aún se emplea ocasionalmente en la industria del almíbar y los caramelos. Bueno, ya se restringe el uso, ¿verdad? Ya domina la escala Celsius en todos lados. Claro, excepto en los países ingleses. Y aquí va a aparecer la escala Fahrenheit. En la escala Fahrenheit, de uso muy extendido en los países anglosajones, Inglaterra, Estados Unidos, la comunidad inglesa, a final de cuentas, el punto 0 se determina por el equilibrio entre una mezcla de agua, hielo y cloruro de amoníaco y el punto 96 Fahrenheit. A final de cuentas, ¿qué hizo Fahrenheit? Hizo prácticamente lo mismo, pero la gran diferencia fue que, a ver, aquí no lo dice, Celsius usó agua pura. O sea, les dije que era hielo, ¿no? Pero era con agua pura, agua destilada, que, o sea, sin metales, ¿no? Sin sales minerales. Y aquí lo que usó Fahrenheit fue una mezcla de agua, hielo y cloruro amónico. O sea, fue muy diferente lo que él manejó. Y le puso un número diferente también. Le puso 96
el correspondiente a la temperatura habitual del cuerpo humano. Pero a final de cuentas hay errores en esta escala. Para convertir una temperatura Celsius a Fahrenheit, aplicaremos esa fórmula. La temperatura Fahrenheit es igual a 9/5 de la temperatura Celsius más 32. Esa es una fórmula y aquí no la vamos a usar. A mí me sacan ronchas las temperaturas Fahrenheit. Vamos a manejar nada más temperatura Celsius. En estas escalas, la elección del punto cero es arbitraria. El punto de congelación del agua en las escalas Celsius y de Reaumur es el de equilibrio de sal, agua y cloruro amónico en el caso de Fahrenheit. O sea, como son inventos, pues ellos inventaron sus números, ¿verdad? Podríamos preguntarnos cómo establecer un punto cero con mayor significado físico. En el apartado siguiente veremos cómo lograrlo. Bueno, hay un cero en las temperaturas que se conoce como cero absoluto. Y esa es la temperatura en la cual las moléculas, los átomos de una sustancia ya no se mueven. Ya no tienen energía cinética. Entonces, a esa temperatura se le bautiza como cero absoluto, porque ya no puede haber temperaturas menores. Porque recuerden que la temperatura ¿de qué depende? De la energía cinética, del movimiento de los átomos, de las moléculas. Entonces, si ya no se mueve, ya no tiene energía cinética. No puede haber menos. Entonces dice, en la escena vemos 3 termómetros. Ah, bueno, eso ya lo leímos. En la primera hay cubitos de hielo en fusión. Bueno, ya les expliqué de qué se trata el dibujo. Entonces vamos a seguirnos aquí abajo. Los ejercicios ya luego los resolvemos. Ahorita no me interesa. Quiero ver todo lo que es teoría. Y aquí está la temperatura absoluta, que es lo que les estaba diciendo. Pensemos por un momento esta pregunta. Si un cuerpo tiene una temperatura de 2 grados Celsius, sus partículas tendrán el doble de energía media que las de un cuerpo a 1 grado Celsius. En modo alguno es tal cosa cierta. Para establecer una correspondencia real entre temperatura y energía media de agitación de las partículas, hay que establecer el cero de la temperatura en el cero de energía media. Este es el cero absoluto y cuando empezamos a contar desde ese punto obtenemos una escala absoluta. Bueno, no se preocupen tanto por lo que dice este párrafo, simplemente el cero absoluto se define como la temperatura en la cual las moléculas ya no se mueven, no tienen energía cinética. A final de cuentas no se ha llegado a esa temperatura. Se han hecho muchos experimentos en los cuales se le extrae energía a la sustancia. O sea, cuando se le extrae energía, las moléculas se mueven menos cada vez. Pero no se ha llegado al punto en la cual las moléculas queden completamente quietas, porque siempre van a tener algo de energía. Se ha llegado a 2 o 3 grados absolutos. Kelvin se dicen, pero a 0 no se ha llegado todavía. La forma más sencilla de buscar este punto es a partir del coeficiente de dilatación de los gases. Recordemos que a presión constante, el coeficiente de dilatación, bueno, esto ya es esto no lo hemos visto, así que los voy a confundir si sigo con esta parte. En los gases reales no se puede producir nunca esta situación porque sus partículas componentes tienen un tamaño no puntual que impediría alcanzar el volumen cero. En la práctica, cualquier gas se licúa al acercarse a temperaturas tan bajas. No obstante, el valor de menos 273.15 grados Celsius sigue siendo el límite inferior de la temperatura. Es el cero absoluto. Bueno, se han hecho experimentos y se han hecho gráficas. No se ha llegado a esta temperatura de menos 273.15, pero cuando se llegue a esa temperatura, si algún día se puede hacer,
esa temperatura es el cero absoluto. Es nuestra referencia. De ahí para arriba ya puede aumentar la temperatura. Ya para abajo no se puede. Hay una escala absoluta correspondiente a la Celsius. Se trata de la escala Kelvin, cuya unidad K es la adoptada por el sistema internacional. Y siempre se cumple, bueno, para hacer la conversión, simplemente la temperatura absoluta es la temperatura Celsius, la que medimos en termómetros, y le sumamos 273. Existe también una escala absoluta correspondiente a la escala Fahrenheit. Se trata de la escala Rankine. En esta escala, la temperatura Rankine es 9/5 de la temperatura Celsius más 491.67. No se preocupen de las fórmulas. No las vamos a manejar. Yo odio mucho las conversiones porque realmente es muy sencillo buscar la fórmula y hacerlas, ¿no? Así que no se preocupen por memorizar. Entonces vamos a seguir aquí viendo. Calor específico. Esto es lo que yo les decía de la capacidad de retención de calor. Dice, no todas las sustancias aumentan su temperatura igualmente al recibir la misma cantidad de calor. En la imagen adjunta vemos dos curvas de calentamiento de alcohol y agua que permiten ver claramente esta diferencia. Bueno, les voy a poner una ilustración diferente yo para ver si así entienden mejor qué es el calor específico. A ver, voy a usar la plumilla del Zoom aquí en este espacio en blanco. Vamos a imaginarnos que tenemos un recipiente con cera de velas, pues, la cera, parafina. Ahí está lleno de parafina. Esto es parafina. Y vamos a tener aquí un conjunto de esferas de diferente material. Ahí está. Y vamos a calentarlas con mecheros el mismo tiempo a todas las esferitas de diferente material. El mismo tiempo. O sea, les voy a aplicar la misma cantidad de calor. Y una vez que ya estén calientes, suspendo el calentamiento y suelto las esferas. Yo lo que voy a observar es lo siguiente. Va a haber esferas que solamente se queden a medias, perforen muy poco la parafina. Va a haber otras esferas que se van a hundir más. Bueno, las esferas que se hunden más son las que retuvieron más calor porque fueron capaces de derretir más parafina, más cera. Entonces, evidentemente, el material del que está hecho la esfera tiene mayor capacidad de retención de calor. Si no perfora tanto la cera como la primera esfera, pues su calor específico o su capacidad de retener calor no es muy alto. En cambio, si sí se hunde, si funde mucha cera y se hunde más, pues se dice que tiene un calor específico mayor. Entonces, depende del material, la capacidad que tenga de retener calor, y a eso se le conoce como calor específico. Y todos los materiales tienen diferente calor específico. A lo mejor algunos sí tengan el mismo, ¿no? Pero por lo general, esa capacidad de retención es diferente según el material. Entonces voy a borrar lo que acabo de dibujar para poder seguir leyendo. Muy bien. Entonces, no le hagan mucho caso a este dibujo. Yo creo que con lo que les dije es un poquito más comprensible qué significa eso de capacidad calorífica o calor específico. Llamamos capacidad calorífica de un cuerpo a la cantidad de calor que hay que darle para que su temperatura ascienda a 1 grado Celsius. Se mide en calorías entre grados Celsius. La capacidad depende tanto de la sustancia de que se trate como de su masa. Bueno, también
Si hay más masa, pues también va a tener más capacidad de retener, ¿verdad? Por ello, definimos el calor específico de un cuerpo como la capacidad calorífica de 1 gramo de ese cuerpo y se mide en calorías entre gramo por grado Celsius. El calor específico solo depende de la naturaleza del cuerpo, llamando C minúscula a esta nueva magnitud. El calor Q mayúscula que absorbe una masa M de un cuerpo cuando la temperatura pasa por un valor inicial T0 a otro valor TF, cumple esta condición. El calor específico Q es igual, perdón, la cantidad de calor Q es igual a la masa por el calor específico por la diferencia de las temperaturas. No se preocupen mucho por estas fórmulas. Me voy a enfocar más en los conceptos. Así vemos que el calor absorbido, Q mayor que 0, o emitido, Q menor que 0, por un cuerpo, depende de la masa del cuerpo, de la variación de temperatura y de la naturaleza del cuerpo, de qué está hecho, a través del calor específico C. El signo del calor viene dado por los valores de las temperaturas inicial y final. Entonces, ¿qué me está diciendo? Cuando yo caliento un cuerpo, ¿de qué depende el calor absorbido? Pues depende del tamaño del cuerpo, o sea, la cantidad de masa, del material del que está hecho y de la diferencia de las temperaturas iniciales y finales. El calor específico de una sustancia se determina con un aparato conocido como calorímetro, cuyo funcionamiento mostramos en la imagen de la derecha. Ahí está un calorímetro. Este aparato sirve para calcular el calor específico de una sustancia. Eso es lo que yo les preguntaría en el examen. ¿Qué es el calorímetro? El calorímetro es en realidad un termo dotado de termómetro. ¿Qué es un termo? Es un aparato que aísla lo que está dentro. No sé, ahorita los termos más modernos mantienen la temperatura del líquido que tiene adentro. No sé si han visto, ¿no? Que luego pasan muchas horas, hasta 1 o 2 días, y sigue caliente o frío el líquido que está adentro. Porque el termo está tan bien hecho que no permite que pase calor, que entre o que salga calor del recipiente. Entonces, repito, el calorímetro es en realidad un termo dotado de termómetro que usamos para medir el calor específico de líquidos. Solo necesitamos saber el equivalente en agua del aparato. Es decir, qué masa de agua absorbería tanto calor como él al calentarse. Supondremos que es 100 gramos. Y aquí dice calor empleado en el calorímetro. Aquí son datos, ¿no?, que están metiendo. 100, 20 menos 17 son las temperaturas inicial y final, igual a 384 calorías. Bueno, ahí son operaciones y ahí calculan el calor específico de la sustancia que metieron. Y bueno, no voy a meterme ahorita en esto. Muy bien. Buscando el equilibrio. Ya quedó establecido que la naturaleza busca el equilibrio térmico. Eso ya lo sabemos. El calor siempre viaja de los cuerpos de mayor temperatura a los de menor temperatura. Entre dos cuerpos a diferente temperatura pasa calor del más caliente al más frío hasta que se le igualan las temperaturas. La temperatura de equilibrio se verá afectada por el calor específico de las sustancias que intervienen. En la imagen adjunta, la que está aquí a la derecha, se ve que la diferencia entre dos casos aparentemente iguales, En los dos existe la misma cantidad de cada sustancia, partiendo de la misma temperatura inicial.
20% el líquido verde y 80% el cuerpo azul. Sin embargo, en el primer caso, la sustancia verde tiene un calor específico muy bajo, mientras en el segundo, en la sustancia azul, la que se encuentra en ese caso. Si realizamos diferentes experimentos con diferentes sustancias, masas y temperaturas, se llega a estas conclusiones. En todos los casos, la velocidad de transferencia de calor es mayor cuanto mayor es la diferencia de temperaturas. A medida que las temperaturas se aproximan, la transferencia de calor es más lenta. Si las masas y los calores específicos de las sustancias son iguales, la temperatura de equilibrio es el punto medio entre las dos temperaturas iniciales. ¿Qué significa? Aquí dijimos que uno está a 20 y otro a 80. Si tuvieran el mismo coeficiente de calor específico, entonces, ¿cuál es el punto intermedio? Pues 20 más 80 son 100. Entre 2 sería 50 grados. Sería el punto medio. Eso es si tuvieran la misma capacidad calorífica. Entonces, aquí dice, si los calores específicos son iguales y las masas son diferentes, la temperatura de equilibrio se desplaza hacia la temperatura de la sustancia de mayor masa. Pues evidentemente. Por ejemplo, cuando nos tomamos la temperatura, pues nuestra masa es mucho mayor que la masa del termómetro. Por lo tanto, cuando lleguemos al equilibrio, la temperatura del termómetro va a ser muy parecida a nuestra temperatura, la del cuerpo humano, porque hay mucha más masa en el cuerpo humano que en el termómetro. Si las masas son iguales y los calores específicos son diferentes, la temperatura de equilibrio se desplaza hacia la temperatura de la sustancia con mayor calor específico. Y ahí están fórmulas. Ahí no voy a meterme con eso ahorita. Si tanto masa como calor específico son diferentes, la situación es más compleja. Podemos comprobar que se respeta esta ecuación y bueno, ya se están complicando la vida. Y no se las quiero complicar a ustedes tampoco. Entonces, vámonos hacia abajo. Calor de cambio de estado. Muy bien. Dice, sabemos que cuando un cuerpo se calienta hasta alcanzar su punto de fusión, cuando se convierte de sólido a líquido, el calor que reciba en adelante se emplea en cambiar de estado, no en aumentar su temperatura. Llamamos calor latente de fusión al calor que hay que dar a cada unidad de masa de una sustancia para que se funda. Una vez alcanzada la temperatura adecuada, tradicionalmente se mide en calorías por gramo, aunque la unidad del sistema internacional sea Joule entre kilogramo. Del mismo modo, llamamos calor latente de ebullición al calor que hay que dar a cada unidad de masa de una sustancia para que se evapore. Una vez alcanzada la temperatura de ebullición, se utilizan las mismas unidades en el caso anterior. Es fácil encontrar tablas con los calores latentes de fusión y ebullición, aunque no es tan corriente encontrar el calor latente de sublimación. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Si yo tengo un líquido, un sólido, a ver, vamos a hacer un dibujo sencillo. Si yo tengo un sólido, un cubito, y lo caliento, ¿qué va a pasar? Pues va a aumentar su temperatura. Se dilata, aumenta su tamaño. ¿Qué pasa con las moléculas del metal? Bueno, del sólido. Se mueven cada vez más y más. Se quieren separar, vibran. Pues llega un momento en que tienen tanta energía las moléculas que se logran zafar del cuerpo sólido
y entonces se mueven con más libertad en todas direcciones. Y ya ese sólido ya no es sólido, ya es un líquido. Pero ojo, cuando yo fui calentando el sólido, aquí puse el líquido, el sólido, fue aumentando su tamaño, se fue dilatando, pero la estructura se mantenía. Era un sólido, pero llega un momento en que esa energía, ese calor que le estoy poniendo a ese sólido, ya no aumenta la temperatura, sino se usa para cambiar de sólido a líquido, para cambiar la estructura. Hay un momento en que no aumenta la temperatura. Ese calor se invierte en cambiar la estructura de la materia de sólido a líquido. Y ese calor que se está usando para cambiar esa estructura se conoce como calor latente de fusión. A ver, déjame borrar. Así se llama calor latente de fusión. Y pasa algo parecido cuando yo estoy calentando un líquido. Las moléculas se mueven más rápido, el líquido también se dilata y llega un momento en que se convierte en gas. Pero en ese momento en que se está convirtiendo de líquido a gas, deja de aumentar la temperatura. Esa energía, ese calor se está usando en transformar la estructura de líquido a gas, a estructura de gas. Entonces, si yo les pregunto qué es calor latente de fusión, pues simplemente me van a decir que es el calor que se usa para cambiar la estructura de sólido a líquido. Si les pregunto qué es el calor latente de ebullición, es el calor que se usa para cambiar la estructura de líquido a gas. Aquí dice, en la imagen superior, un bloque de hielo dentro de un recipiente se está fundiendo con el calor de un hornillo. Una parrilla, pues. Mientras avanza la fusión, la temperatura del hielo permanece constante, no aumenta la temperatura, sino que se está cambiando de sólido a líquido. Aquí dice que toda la energía se emplea en romper la estructura cristalina del sólido, liberando a las moléculas de agua de su posición rígida en la red. Si después de la fusión seguimos calentando el agua hasta llegar a la ebullición, nuevamente la temperatura deja de crecer. Ahora las moléculas se están liberando de la atracción entre ellas que las confina al volumen del líquido. O sea, las moléculas de un líquido están juntas, no se pueden separar, pero escurren entre ellas, pero no se pueden separar mucho. Ya en un gas, las moléculas son completamente libres. Entre ellas que las confina al volumen del líquido para pasar al estado gaseoso. Mientras tanto, la temperatura del agua vuelve a permanecer constante. Muy bien. Aquí, esto es un experimento muy, muy importante. Este sí lo voy a ver la clase que viene. Este es uno de los experimentos más importantes en la historia de la física. Necesita tiempo para que les explique. Es una historia muy bonita que tiene que ver con Joule, que fue un científico de veras, disciplinado. Es increíble que este experimento, aquí dice 1869, que después de 150 años o más, los resultados, este resultado, una caloría igual a 4.18 joules, todavía está vigente. Ya les explicaré la maravilla de experimento y qué se obtuvo, por qué es tan importante este experimento. Les voy a contar parte de la biografía de Joule, porque hay gentes muy, muy importantes en la historia de la física. Ustedes ya saben que me gusta mucho la historia de la física, porque les he enseñado historias de
científicos, de gente importante a lo largo de el desarrollo de la física. Muy bien. Ok. Dejo de compartir. No he revisado los correos que me mandaron con lo que les pedí de las preguntas de fuentes de energía. Eso lo voy a hacer entre mañana y el viernes. Para lo de participaciones, eso no urge tanto. Ya tuvimos las 3 sesiones de la semana. Los voy a frenar un poco porque hay 2 grupos de lunes que tienen 2 sesiones conmigo ese día. Entonces, ¿qué significa eso? Que solamente les voy a poder dar 2 sesiones en la semana a esos grupos. Entonces, como ustedes ya les di 3, ya se me van a adelantar mucho. Entonces, vamos a trabajar el próximo, ¿qué día tenemos clase? Martes. Bueno, con ustedes 4:52 sería miércoles, ¿no? Con ejercicios para participación, porque ustedes tienen una clase de más y necesito frenarlos, pero voy a aprovechar para que tengan participaciones el próximo martes. Muy bien, jovencitos. ¿Alguna pregunta? Ok, ya suspendo el video. 4:52. ¿Alguna duda, alguna pregunta, inquietud, jovencitos? Ya tuvimos las 3 sesiones de la semana. Ya nos veríamos la semana entrante. Esperen, por favor, algún mensaje en Classroom, porque la semana que viene son los concursos interprepas y soy jurado en varias materias y luego se enciman con las clases. Es posible que a lo mejor no los pueda ver algún día, pero yo les mando aviso con tiempo. Por ejemplo, soy jurado en un concurso el martes, pero pues no nos afecta al 4:52 porque no tengo clases con ustedes ese día. Pero como soy jurado en 4 materias diferentes, entonces falta ver si no se encima con alguna de nuestras clases, ¿verdad? Recuerden que la tarea número 9 es para el viernes de la semana entrante. Así que vayan haciendo sus apuntes. Y creo que pues es todo lo que tengo pendiente con ustedes. ¿No tienen alguna pregunta? 4:52. ¿Alguna inquietud? Son de las clases, ¿no? Jesús, disculpa, no te entendí bien. Los apuntes son de las clases, ¿no? Claro, claro, claro. Los Ok, apuntes son de las gracias. clases. Y van a ser 3 semanas. Recuerden que les dije que van a ser 4 tareas en este periodo. En fin, bueno, ¿alguna otra pregunta? Nos quedan 2 minutos de Zoom, pero como les decía al otro grupo, los tengo que frenar un poco, porque el lunes, tuve 2 grupos, bueno, siempre tengo 2 grupos con 2 horas, y como no les di clase, pues nada más les voy a poder dar 2 sesiones, ¿verdad? Y a ustedes ya les di 3, así que tengo que frenarlos también a ustedes. Pero bueno, ok, jovencitos, pues es todo por el día de hoy, y nos vemos el próximo miércoles, si es que no se nos atraviesa algún concurso. Yo les mandaría mensaje. Hasta luego. Nos vemos. Adiós, profesor. Adiós, Hasta profesor. luego.